día de ayer, los bancos públicos y privados de todo el país realizaron medidas de fuerza. Aquí en la ciudad de Paraná hubo retención de servicios desde las 11 y hasta las 13. Están reclamando por un incremento salarial acorde a la necesidad de los trabajadores, y es por eso que estamos con nosotros Juan Carlos Navarro, quien es titular de la Asociación Bancaria Local. Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, ¿cuál es la situación ahora de los trabajadores? Hubo reuniones con los empresarios, finalmente no hubo un acuerdo, pero ahora se dictó la conciliación obligatoria. Sí, el estado de situación ahora es que está dictada una conciliación obligatoria, que eso tiene un periodo de 15 días en el caso que no haya acuerdo entre las partes. La primera reunión se va a realizar esta tarde a las 15 en el Ministerio de Trabajo en Buenos Aires, con participación de los distintos actores, y ahí veremos cuál es la respuesta. Lo que hubo de parte nuestra es un rechazo a la propuesta de la original en la primera reunión que hubo con las cámaras empresarias, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecían los empresarios y ustedes cuál es Sí, lo que piden? nosotros, el sector empresario ofreció un 9%, que lo consideramos irrisorio, más allá que ellos argumentaban una cláusula gatillo que se vaya actualizando en la medida que la inflación supere ese porcentaje. Los acuerdos salariales que hemos venido haciendo nosotros los años anteriores siempre es por el porcentaje sobre lo que está proyectada la inflación en el año desde el 1 de enero. Eso nos permite ir un poco adelante de la inflación en el poder adquisitivo. Un poco lo hacemos eso también porque estamos dentro de la actividad más rentable que tiene en el país, que incluso la estadística que hay de este año superó el 27% las ganancias del sector financiero, o sea, por encima de la inflación. Y además teníamos dos bonos, uno que se pagaba en enero y otro con el Día del Bancario el 6 de noviembre. Bueno, el sector patronal rechazó el pago del bono del mes de enero y condicionó en partes el del 6 de noviembre. Por eso son los motivos del rechazo a esta propuesta y la medida de fuerza que se llevó a cabo ayer, ¿no? ¿Y cuál es la explicación por parte de la patronal? No, yo creo que lo que pretenden es, tal vez puede haber dos cosas acá, un cuestionamiento a la postura que viene teniendo el gremio, no solamente en la defensa de los intereses de los trabajadores bancarios, sino en general, con un rechazo firme a la reforma previsional, a la reforma laboral, a la reforma tributaria, o pretenden tenerlo como una tendencia que lo que se acuerde con bancarios en estas condiciones después sirva como referente para los otros acuerdos salariales que vengan en el futuro. No sabemos cuál es el motivo porque las condiciones económicas que tiene el sector financiero están perfectamente al alcance para lo que nosotros estamos pretendiendo, ¿no? Claro, y bueno, hoy van a tener un encuentro entonces en la cartera del Ministerio de Trabajo. Sí, la bancaria lo que va a pretender es poder obtener que se abone el bono que se venía pagando todos los años, que era alrededor de 7.000 pesos, fue el año pasado, o sea que este año tendría que tener un aumento de alrededor del 20%, en función alrededor de eso, en función de la inflación. Y después, bueno, si hay que discutir la paritaria un poquito más adelante, no estamos en desacuerdo. Queremos ver un poco cómo se va desarrollando la política inflacionaria entre el mes de enero y febrero, como para tener un panorama más certero de qué condiciones discutir. Pero bueno, eso vamos a ver hoy a la tarde. No tengo mucha expectativa que hoy en la primera reunión haya alguna respuesta. Si no hay hoy, seguramente cada 7 días convocan a una reunión hasta los 15 días que finaliza la conciliación obligatoria, ¿no? Claro, y ustedes también desde la Asociación Bancaria están integrando la multisectorial aquí en la provincia de Entre Ríos en una semana que fue clave también con finalmente la reforma previsional. Ustedes estuvieron manifestando en contra. ¿Cuál es la postura de la bancaria ante ya lo consumado? Sí, nosotros estamos participando acá dentro de la CGT Regional Paraná. De ahí hemos participado en algunas reuniones de la multisectorial o con las otras centrales de trabajadores, la CTA y los organismos sociales. Nuestra postura a través del gremio se ha planteado a nivel nacional y enrolado en la corriente federal un rechazo de plano a la reforma previsional. Nosotros creemos que
los gobernadores cometieron un error, a nuestro entender, de haber llegado a este pacto fiscal en donde condiciona la situación de los jubilados nacionales. Acá hay 160.000 jubilados en la provincia de Entre Ríos que merecen el respeto y que por lo menos se tendría que haber tenido en cuenta la situación de ellos. Y también hemos tenido una crítica hacia la CGT a nivel nacional porque considero que no se tendrían que haber desentendido del problema de la reforma previsional y no solamente abocarse a la reforma laboral. Todos los gremios tenemos jubilados dentro de nuestra organización, afiliados y como parte de la conducción del gremio también en algunos casos. Por lo tanto, la defensa de nosotros no es solamente con el activo, sino también con el pasivo. Y acá creemos que va a haber un perjuicio en el haber del pasivo en el futuro, ¿no? ¿Tiene algo que ver el conflicto que está teniendo el Banco Provincia con otras entidades bancarias? Sí, eso es un mensaje también. Nosotros, los compañeros del Banco Provincia de Buenos Aires, están dentro del sistema provincial con una caja propia, con un aporte también particular, aportan el 19%. Y los requisitos les permitía jubilarse entre los 50 y los 60 años. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo tomó como una jubilación de privilegio y en una semana, por la mayoría que tiene en la legislatura, estableció una modificación de la ley que llevó a 65 años de edad a modificar el 82%, sino que adecuarlo al régimen nacional. Por lo tanto, no solamente afecta a los futuros jubilados, sino que afecta a los actuales jubilados también en su haber. Y eso no deja de ser un mensaje para el resto de las provincias con respecto a los regímenes provinciales. Porque si bien no se discutió en el pacto fiscal la situación de las cajas provinciales, hay que tener en claro que cuando se aprobó la ley de reparación histórica, establecía en un artículo que en el término de 2 años las cajas previsionales provinciales se tenían que armonizar de acuerdo a un solo régimen, que es el régimen nacional. Por lo tanto, yo no descarto de que en el transcurso del año que viene comience algún ruido con relación a las cajas provinciales, ¿no? Incluso había muchos sectores también que se habían manifestado con respecto a esto de la reforma del sistema previsional. Muchos aseguraban que no iba a pasar, que no iba a ocurrir, y finalmente se concretó la reforma previsional. Es por eso también que ustedes están un poco en alerta y movilización con respecto a esto. Sí, o sea, lamentablemente la reforma previsional, así por lo menos la información que tenemos, vamos a ver bien cuando esté publicada la ley, si no hay alguna modificación, porque por ahí en el fervor cada uno expresa sus posiciones y a veces uno no tiene claro cuál son la letra chica que está escrita. Pero a nuestro entender se modifica la base de cálculo, lo que hace que él no va a ir por menos de la inflación en el jubilado, pero no va a mejorar su haber. Si tenemos en cuenta que los gastos de los jubilados, muchos de los gastos primordiales que tiene el jubilado, no van acorde a la inflación, el caso de los medicamentos, por ejemplo. Y después la modificación con respecto a las condiciones en las que uno se va a jubilar, con las que actualmente rigen, que mejora el haber con el que uno se inicia, porque si uno inicia con el haber muy bajo, después, al no haber actualizaciones muy buenas, ya queda relegado directamente en la jubilación. Vamos a ver cómo sale la promulgación de la ley y a ver de qué manera impacta en aquellos compañeros que están en condiciones de jubilarse en los próximos meses o en los próximos años, ¿no? Con respecto a lo que hablábamos de la discusión paritaria que tienen los bancarios, hay una conciliación obligatoria por 15 días. Desde el día de ayer hubo mucha también gente que tuvo que hacer los trámites más tempranos, también es una complicación, por eso había muchas personas que preguntaban si podía llegar a haber algún tipo de medida de fuerza para la próxima semana. ¿Está descartado ya? Ahora está descartado por la conciliación que tiene un plazo de 15 días con una prórroga de 5 días más. Sí, nosotros lamentamos un poco por el usuario el día de ayer. Por eso solamente se hizo por un solo día, en otra oportunidad hemos hecho un par de días. Queríamos evitar el día viernes para que el usuario pudiera operar normalmente con los bancos, pero si el mismo gobierno nacional en su presupuesto aprobó un aumento
de acuerdo a lo que considera que va a ser la inflación del año 2018 de un 16%, creo que plantear un 9% es una ofensa, yo creo, teniendo en cuenta que estamos frente al sector más rentable que hay en el país, ¿no? Juan Carlos, le agradecemos mucho la presencia, como siempre.